Y continuamos aquí en Uniendo Fronteras. Recién hablábamos con nuestro invitado que ya lo vamos a presentar. ¿Cómo corre el tiempo? No sé si es porque es televisión. Parece que uno cuando está en radio como que está como más relajado, pero acá el tiempo nos corre. Así que vamos a presentarlo. Ya lo tenemos aquí a Ricardo Robbins. Él es periodista y nos va a contar de un proyecto que presentó y que justamente son de los pocos que pueden llegar a ser seleccionados. Así que lo cuente él, que seguramente lo vas a saber explicar mejor. Ricardo, bueno, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Lina, gracias por la invitación. Sí, estamos contentos porque recibimos hace pocos días la noticia de que fuimos nominados para el premio Gabo, que es la Fundación García Márquez de periodismo narrativo, sobre todo de crónicas. Claro, esto está en Colombia. Esto está en Colombia, Bien. sí. En general, la sede es en Cartagena, pero este festival se va a hacer en Bogotá, porque se cumplen 40 años desde que a García Márquez le dieron el Premio Nobel de Literatura. Así que es un festival especial justo y nos toca estar nominados por un trabajo que hicimos y publicamos en rosario3.com, que se llama El Polizón y el Capitán, que tiene que ver con la problemática de la migración, puntualmente justamente de los polizones, como lo indica el título. Es una historia que cuenta justamente dos historias paralelas, digamos. Primero, digamos, para quien no está familiarizado un poco con el concepto de relato de no ficción, justamente es eso, es periodismo narrativo, o sea, son hechos reales, pero que en lugar de ser contados como una noticia tradicional, es como una especie de cuento real, ¿no? Ese fue el trabajo que hicimos, que lo publicamos en 6 partes, hace unos meses, fines de mayo, en Rosario 3. Bien, justamente vos hablabas de polizón y me gustaría que expliques qué es un polizón, porque uno dice polizón, que es el nombre del personaje, y quizás muchos desconocemos, ¿no? Me gustaría que... Yo ya lo estuve googleando, digo, pero hay mucha gente que como yo digo, ¿qué es un polizón? Automáticamente sí, claro. fui a Google y digo, ¿qué es eso? Obvio. El polizón es la persona que quiere, en este caso, salir de un país para ir a otro, conocido o no conocido, y se esconde en un barco, en algún lugar del barco, y viaja como polizón. Así se lo denomina. En este caso, la crónica, como te decía, son 2 historias paralelas. En una de ellas es un cuádruple homicidio de 4 polizones que son hallados en un barco en el medio de un viaje de África a un puerto de Gran Rosario, y el capitán ordena tirarlos al mar, los mata. Cuando le cuenta a sus superiores de lo ocurrido, se le escapa la confesión. Dice textualmente, tiramos la basura al mar. Ahí fíjate el racismo que también que encubre esa frase. Indignante. Uno lo escucha y parece así como una historia de ficción, pero esto es real, esto pasó en Rosario. Esto pasó en Rosario, la causa judicial se inicia en Rosario porque es el primer puerto donde arriba justamente el barco. Cuando apenas empieza la investigación, el barco queda retenido, uno de los marineros acusados cae al río Paraná y su cuerpo desaparece, o sea que hay una 5ª víctima. Cuando ese hecho se produce, ahí se rompe el pacto de silencio interno de la tripulación porque nadie quería contar nada, y ahí empiezan a declarar algunos ante la justicia, eso acelera la causa, y tiene además, después de un año de investigación, un desenlace trágico, porque el capitán que estaba detenido en Rosario, en el vuelo de regreso a Rumania, después de un año de la causa, muere en el avión, el capitán del barco que ordena matar. Entonces, cuando yo me enteré me pareció que era una tragedia clásica, ¿no? Esto de matar en el mar para morir en el aire, me pareció una situación así, y creí que valía la pena bucear en los detalles, no quedarse en el qué pasó, ir a buscar en cómo pasó, por qué, a ver qué había en el expediente. No, y aparte de un dato importante, bueno, justamente lo que vos decías, el racismo, la discriminación que hay, como que justamente se deja de lado, son cosas que pasan, pero que si podemos mirar para otro lado muchísimo mejor, y qué bueno que te hayas interesado por mostrar esta realidad, y que justamente ahí estábamos viendo las imágenes de uno de los personajes, sería en este caso que logró poder contar la historia que quizás los otros no lo pudieron hacer, ¿así sería? Bueno, sí, como decís vos, se naturalizan. Entonces, a mí lo que me pasó es que cuando quise contar la historia, esa primera historia que ya ocurrió hace unos años, no tenía ningún dato de estos 4 polizones arrojados al mar. Lo único que sabía es que habían salido de la República Democrática del Congo, pero no sabía su identidad ni quiénes eran. Entonces le faltaba como humanidad al relato. Años después lo dejé inconcluso, y años después conocí a Bernardo Joseph, que llegó acá a Rosario también como polizón, solo que en su caso, en un viaje distinto, sobrevivió a esa experiencia tan dura que es estar escondido en un barco, acurrucado, con frío, con hambre. O sea, él no tuvo que venir en un barco. Él vino escondido en un barco, pero a diferencia de estas 4 personas que fueron arrojadas al mar y asesinadas, vino en otro barco, en donde el capitán de ese barco no decidió matarlo, sino permitir que cuando llegara al puerto de Gran Rosario, bajaran en el puerto. Y así él llega a Rosario
Y él, bueno, forma una vida en Rosario, aprende el idioma, se pone a trabajar, tiene un puesto de venta ambulante, muchos los deben conocer ahí en Corrientes y sí, es más, la gente Córdoba. Que viene siguiendo nuestro programa, lo tuvimos la semana pasada, justamente a él, entrevistando por otro tema, que nosotros hasta ahí no sabíamos. Por el encuentro de migrantes. Claro, por el encuentro de migrantes, y no sabíamos que él había estado participando. Él llegó como polizón a un puerto del Gran Rosario, hace 20 años. En su caso, él se quedó en la ciudad y, como te decía, se adaptó a la ciudad. Es un rosarino más, por adopción. Sí, ya tiene hijos. Tiene hijos, tiene familia, creó la Asociación Civil Tanzania, por eso fue uno de los organizadores del encuentro de migrantes del otro día. Entonces, mi decisión fue contar las dos historias de forma simultánea y paralela. Porque lo que le faltaba a esta historia, que era la humanidad de los polizones, qué le pasa a una persona que se esconde en un barco y se juega la vida, me lo aportaba Bernardo, que accedió muy generosamente a contarme su historia, me abrió las puertas de su casa, bueno, su mujer Florencia también, con mucha generosidad, los acompañé un buen tiempo. De hecho, ellos este año recibieron a 3 chicos que llegaron como polizones este año a los puertos de Gran Rosario, San Lorenzo, y todavía no hay, como se llama técnicamente, una gobernanza del tema. Es decir, el Estado, los Estados no saben muy bien qué hacer cuando llega un polizón, que imagínate, no sabe hablar el idioma, no tiene documento, no tiene a dónde ir, no tiene recursos. Lo llevaron a su casa. Florencia y Bernardo lo llevaron a su casa. Sí, y lo más triste que, bueno, justamente la semana por medio de él me enteré que no tienen embajador, no tienen ningún respaldo, o sea, de nada acá en Argentina, tienen que ir a Brasil para hacer cualquier tipo de documentación. Bueno, sí, eso está presente casualmente en la crónica, porque si bien arranca con esta historia tan atroz que contábamos al principio, llega hasta el presente para ver qué pasa, digamos. Y por ejemplo, ellos festejaron por primera vez la independencia de Tanzania en el Monumento a la Bandera, y tuvieron el permiso de la Embajada de Brasil de Tanzania para poder hacerlo, para poder izar oficialmente la bandera de Tanzania en el monumento, nuestro monumento, en diciembre del año pasado, por primera vez. Y esto tiene que ver con un proceso que se está dando en la ciudad, porque hay nuevas familias negras en la ciudad, de personas que vinieron de África que antes que hace más de 20 años no estaban, digamos. Me gusta eso que dices, que hay nuevas familias nuevas, porque también antes lo había y que quizás no estaban visualizadas. No estaban, o sea, como que hay muchos que dicen, no, en Argentina no hay negros, o sea, es como que se invisibiliza Es uno de los mitos, porque en realidad Argentina fue hecha por los pueblos originarios y por los negros que pelearon en las guerras y que fueron exterminados. Pero bueno, nos han contado esta historia de que Argentina es una sociedad blanca que bajó de los barcos y que es europea, y que por suerte hace unos años que eso se viene desmontando y estamos viendo un poco mejor nuestras raíces, ¿no? Que hay una interculturalidad, como se dice académicamente, que nos enriquece, que claramente nos enriquece. Ricardo, me encantaría seguir hablando porque hay muchísimas preguntas que me quedan pendientes, pero la última, porque ya me sacan del aire, ¿cómo me sacan? Me dice, Lina, te quedan 2 minutos. ¿Cómo la gente puede acceder a este trabajo? Solamente por ahora está escrito, no hay material visual. No, hay fotografías que sacó Alan Monzón. Es un trabajo que se publicó en rosario3.com a fines de mayo. Si googlean El Polizón y el Capitán, les va a salir. Si no, lo pueden buscar en rosario3.com. Lo publicamos en 6 partes. Es un texto largo. También lo nucleamos en un PDF, o sea que se puede descargar el PDF, que sería como un libro digital, que está todo el texto junto y más fotos. Y ahí lo pueden leer, por supuesto, de forma gratuita. Sería ¿Y con la Fundación Gabo qué pasa ahí? La Fundación Gabo, el festival es 21, 22, 23 de octubre. Ya, no queda nada. Ya, no queda nada. Me imagino cómo deben estar con todos los nervios. Sí, la semana que viene anuncian los ganadores, así que estamos con expectativa. Que se quede en Rosario. Que se quede en Rosario. También está nominado, nosotros estamos nominados en categoría texto, en la categoría podcast, que está el colega Nicolás Maggi, así que somos 2 rosarinos que estamos ahí representando justamente la ciudad en el continente, digamos. Teníamos un diputado que iba candidato a en las elecciones de Italia y quedó en Rosario. Mirá que hay un montón acá en Argentina y quedó rosarino. Así que si venimos con la misma suerte, que se queden los 2 rosarinos ahora en texto. Y me dijiste en podcast. En podcast, sí. Perfecto. La segunda muerte del dios punk, se llama el trabajo de él. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias y toda la suerte para este fin de mes, que ya no queda nada. Dale, venimos a festejar acá cualquier cosa. Espero. Bueno, muchas gracias. A vos. Será hasta la semana que viene. También muchas gracias por acompañarnos.